Pues, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie un momento, vamos a abrir nuestra Biblia para iniciar el servicio de hoy en esta tarde. Y sea Dios bendiciendo ahora la palabra. Ya le cantamos alabanza al Señor, ya le dimos gracias a través de nuestras alabanzas. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 2 de Samuel, capítulo 4. Yo sé que esta palabra del Señor ya la hemos escuchado, la hemos cantado también, porque hay una alabanza. En 2 de Samuel, capítulo 4, ya cuando lo tenga, me indica con un amén. El libro de 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Amén. Dice su palabra de Dios: y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Esa es la palabra de Dios. Puede tomar su asiento. El tema de hoy se llama Desolado sin esperanza. Vemos nosotros que este niño lo sacaron, ¿verdad?, corriendo, porque podían ser que le iban a matar toda la descendencia del rey Saúl. Cuando un rey terminaba mal, tenían que acabar con toda la descendencia. Entonces esta señora, si nosotros lo vemos, la que lo cuidaba, podemos decir: oye, ¿por qué no tuvo cuidado? No sabemos el terror y el miedo que estaba pasando. Lo importante es que agarró al niño y se lo llevó, ¿verdad? Y ese niño tenía 5 añitos. El enemigo lo quería matar, pero no lograron matarlo, sino el enemigo nada más logró dejarlo inválido de 5 años. Quizás Mefiboset en ese momento no se acordaba quién es su abuelo, quién era. ¿Cuántos de ustedes ha pasado por una situación en esa edad de 5 años y no se acuerdan? Muy bien. Yo nomás quiero comentarles esto. Mi papá era político, hermanos, y yo tenía como 7 añitos, 8 añitos, y apenas si me acuerdo de él. Entonces, ahora mis hermanos menores que yo no se acuerdan. Y le preguntan: ¿tu papá era político? No sabemos. E incluso el día de ayer estaban unos compañeros, me decían: mira la fotografía de tu papá, ¿verdad? Era político. Estaba sentado a un lado del presidente de México. Yo no me he sentado ni con el gobernador, hermano, ni con el presidente municipal, ni con el delegado del pueblo, hermanos. Pero mi papá sí. Y dice: ¿te acuerdas de tu papá? Le digo: muy poquito. A él le quitaron la vida por lo mismo de la política. Ustedes saben cómo es allá, que alguien se levanta y dice: este va avanzando, vamos a quitarlo del camino. A mis hermanos, ¿verdad?, no se acuerdan. Ellos, la gente que conoce a mi papá de su edad de ellos, pues sí, ay, tu papá era esto, era el otro. Me acuerdo que nos decían ella, pero mis hermanos no sabemos qué era. O sea, no sabemos, no conocimos. No sabemos qué es estar en oficinas allá, que le llegue la gente por asuntos legales o cosas así, no sabemos. Entonces, Mefiboset también así le pasó. O sea, él a lo mejor le recordaban: tu abuelo. O a lo mejor él dijo: no cuenten nada de mi abuelo, no cuenten nada. No soy de la descendencia de Saúl porque me pueden matar. A lo mejor vivió así. Y él, podemos nosotros verlo, hermanos, que Mefiboset estaba desolado, sin esperanza, de decir: bueno, no tengo mi mamá, no tengo mi papá, ¿quién me va a ayudar? Nadie. Entonces a veces de nosotros crecimos así, hermanos. Crecimos, a veces nosotros decimos: ¿cómo toda mi vida crecí? Sin esperanza, crecí sin ayuda. Mefiboset ya era un hombre grande cuando el rey lo manda a llamar, pero Mefiboset no estaba esperando que iba a suceder algo. Entonces, la caída de Mefiboset, hermanos, cuando era de una descendencia de la realeza, vivía de las mejores comodidades, cayó. Y muchos de nosotros también en nuestro camino, hermanos, caemos. Yo me pongo a pensar, ¿verdad?, en la familia de nosotros. Veían que mi papá era político. Vivíamos muy bien, hermanos. Mi papá se compró un carro del año y era muy próspero en aquellos años, hermanos. Solo vemos, uno de mis sobrinos dice que estaba
buscando en el cajón, ¿verdad? Todos nuestros papás tienen un cajoncito de documentos. Dice, mira, aquí encontré los recibos de la compra del carro, porque lo compraron el carro, un Nissan de tal año, era del año en aquellos tiempos. Y entonces, ahora nosotros vivíamos bien, no nos faltaba qué comer, o sea, sabe, la gente, la miscona traía, que le traigo esto, que le traigo lo otro, nos traía muchas bendiciones. Y todos pensaban que íbamos a tener una vida en abundancia y que íbamos también a ir el camino de la política nosotros, porque nuestro papá era así. Pero cuando ya se quita el papá, mi mamá no sabía trabajar. Ella empezó a vender lo que ella tenía en la casa para sostenernos nosotros. Éramos 9 niños, hermanos, 9 chiquitos, pequeñitos. Y en esa época, hermanos, los niños comemos bastante, hermanos. Mi mamá cocinaba y decía, ¿qué voy a hacer con ustedes? O sea, comen bastante, porque estábamos creciendo, no sabíamos hacer nada, porque nuestro papá, me acuerdo que cuando él, hermano, yo cuento esto porque a veces nosotros pensamos que estamos bien y luego hay una caída que nos duele bastante. Nosotros, cuando nos llevaban nuestros papás a ver las propiedades que él tenía, nos bajaba del carro y ponía una tela para que no pisáramos ni siquiera el pasto, para que no ensuciara su carro, ¿verdad? Y entonces nada más nos bajábamos y decía mi papá, mira, estos son los trabajadores que están aquí en el campo, y nos ponía allí. No salgan de ahí de la tela donde están, ¿verdad? Y nosotros nomás como soldaditos mirando así, niñitos. Sí, papá, eso es de allí, sí, ellos están trabajando. Mi papá yo nunca lo vi trabajando, él trabajaba su cabeza. Decía, yo trabajo la cabeza, yo no soy persona que trabaja físicamente, yo no. Y él trabajaba en eso. Entonces, nosotros veíamos así, hermanos, y entonces fallece mi papá. Todo se desapareció, sus tractores, su carro, yo no sé ni cómo desapareció, ni qué. Hermano, entonces ahora nosotros caminábamos y la gente decía, mira, ahí van esos que no saben pelar ni un cacahuate. Y era verdad, porque nosotros no sabíamos hacer absolutamente nada. Íbamos a preguntar dónde eran las propiedades de mi papá. ¿Dónde es la propiedad de mi papá? Era una caída muy dura. Y muchos de nosotros también hemos tenido una caída, tanto espiritual, una caída, hermanos, económica, una caída, hermanos, en el matrimonio, con los hijos. Usted dice, mira mis hijos, y después usted dice, ya no están mis hijos. Pasó un accidente, o ya no está mi esposa, o íbamos el matrimonio perfecto y se deshizo, o teníamos la economía, decía una señora, ¿verdad? Sí, teníamos la tiendita de abarrotes y de un momento se desapareció y quedamos hacia allá. Mefiboset también así estaba, y muchos de nosotros también caímos. Y no estamos hablando de pecado, sino caímos y nosotros dejamos, cómo el enemigo nos quiso destruir y matarnos a nosotros. Y nosotros crecimos nosotros pensando, ¿por qué Dios permitiste que viviéramos ahora una miseria después de la abundancia? Pero ahora Dios, hermanos, permitió eso para que nosotros, quizás el enemigo quería acabarnos y robarnos todos, pero Dios nos dio la vida y podemos, ahora yo estoy aquí en este país, hermano, no soy político, pero hablo de la palabra de Dios y tengo esperanza, hermanos, todavía de cosas grandes. Yo nada más recordar lo que mi papá era, lo que hizo, son a través de los periódicos y los recuerdos. Entonces, Mefiboset también estaba así. Ahora, hermanos, Mefiboset ahora vivía avergonzado. Uno, porque era lisiado. Mira, tú vivías allá en el palacio del rey, ¿verdad? Cuando eras niño yo te vi que te traían todo, te daban de comer y caminabas, corrías o lo que hacían. Ahora, ¿dónde estás? ¿Usted cree que en el lugar donde estaba, hermano, cómo estaba? ¿Con piso? Hermanos, ¿una buena silla de rueda eléctrica? No, hermano, en tierrita. Porque vivía de arrimado, hermanos, no vivía. ¿Usted sabe qué se siente vivir con una casa que no es la de usted? Usted no puede sentarse donde usted quiera porque hay alguien, hermanos, que está en esa casa y no puede sentarse como el dueño de la casa porque no es su casa. Entonces, una persona que vive con alguien más, hermanos, uno se tiene que sujetar. Y Mefiboset veía así, imagínense, arrastrándose para sentarse en el polvo, hermanos. ¿Usted cree que iba a tener zapatos? Solo imagínense en la época de nosotros, hermanos. En esa época, yo hablo de años, 30 años atrás, hermanos,
No había tanta abundancia económica en México, en los pueblos pequeños. No había. Yo veía a los niños, ahí me di cuenta, hermanos, cuando mi papá vivía, nosotros traíamos zapatos nuevos, limpios, bonitos, pero después de que ya se murió mi papá, me di cuenta que había muchos niños que no tenían zapatos, mientras yo sí tenía zapatos. Y me di cuenta que nuestros zapatos de nosotros se nos acabaron. ¿Y cómo había para comprarlos? O usted sí dice, ay, se me acabó mi zapato, ahorita me voy a la tienda a comprarme. No, hermanos. O sea, el pantalón para comprar los uniformes, no había dinero. En eso, ahora sí, ahora hay mucho trabajo a través de las redes sociales, a través de eso, hermanos. Anteriormente, yo me acuerdo que mi mamá en su desesperación nada más existía el radio y escuchaba, no, que en la iglesia, en la ciudad de Querétaro, vengan y estamos dándole despensa, estamos dando ropas para sus niños. Y ahí va mi mamá. Yo me acuerdo que me dijo Arturo, va a acompañar a un niño como de 8 añitos. Vamos, porque algo están dando despensa. Consiguió para el pasaje mi mamá y se fue. Llegó a la iglesia y dijo, sí, pero tiene que dar una donación y todo esto, el otro. Y le pusieron requisitos. Hermano, era un engaño lo que estaban haciendo. Lo que querían era dinero. Digo, tiene que dar dinero primero ahorita, y después nosotros le vamos a decir cuándo vamos a dar la despensa. Y dijeron, es que con ese dinero vamos a juntar. Y mi mamá se regresó muy enojada. Mi mamá no era cristiana todavía en ese momento. Y ya ve, los hermanos nos engañaron. Y mi mamá dice, y mira el dinero, venimos a gastar, ahora ¿qué vamos a comer? Ahora nosotros vemos en eso, en ese tiempo no había, vea a las mujeres cómo eran maltratadas, aguantaban al marido, los golpeaban delante de la gente, hermano, de todo. ¿Quién la defendía? Iba la policía y le decía que, pues ¿qué hizo usted? Aguántese, quería hombre, ahora ahí está. No podían hacer nada, pero ahora ya no, hermano. Ahora es diferente. Entonces ahora el Mefiboset, hermanos, vivía en la vergüenza, uno, de ser su abuelo, que hizo todo mal y por consecuencia lo mandaron a aniquilar con sus hijos. Y él vivía ahora lisiado. ¿Le ha dado a usted un poquito de pena alguna vez, hermano, que lo vean a usted y digan, o en su trabajo, o X cosa, cuando ustedes piensan que a lo mejor algún conocido de usted, ¿a poco aquí trabajas? ¿Sí o no, hermano? A mí no me gusta que me vayan a ver a mi trabajo porque, ¿a poco aquí trabajas? ¿Y usted cree que cuando uno anda trabajando anda bien perfumado, elegante, hermanos? Anda sucio, un maloliente porque andas trabajando, porque trabajamos nosotros, hermano. ¿A poco aquí? Había un compañero, hermanos, que es un manager que estudió en la universidad, ¿verdad? Pero como es manager, él tiene que ser responsable de todo el trabajo en la tienda donde estamos nosotros. Y en ese momento, hermanos, los carritos del shopping, los carritos del mandado, ¿verdad?, se acabaron y tenía que ir a ayudarle a los demás a traerlo. Y se encuentra uno de sus amigos, bajan un carro del año y dice, ¿a poco aquí trabajas recogiendo carritos? Pero era parte de su trabajo. No sé, a lo mejor usted también, y es como que da un poquito de vergüenza. No me avergüenza, pero da un poquito que te encontraron en esa situación. Y te dices, sí, yo soy. O yo aquí trabajo, o yo esto me dedico. ¿A poco a poco aquí vives en esta casa? ¿A poco te casas? ¿A poco es tu esposa? Porque también hay gente hermanos, que dicen, y dice, mira, mi esposa ya es elegante, sabe arreglarse. ¿Es tu esposa, verdad? ¿O es tu esposo? El señor, puede ser que el otro esposo bien delgadito, esbelto, educado, fino, hermano, y el señor gordito allí. ¿Qué pasó? Entonces nosotros a veces pasamos en una situación de vergüenza así, y Mefiboset también pasaba en esa situación. Todos hemos pasado, y nosotros decimos, y Mefiboset decía, yo no tengo esperanza, ¿quién me va a ayudar? Si el rey se entera, capaz es que me mandan a mí a aniquilarme, mejor ni me muevo, ni digo, arrimándose, arrastrándose. Solo yo me pongo a ver la vida de Mefiboset, hermano. ¿Cómo estaría? ¿Usted cree que iba a tener una silla de rueda? No había una silla de rueda. ¿Quién le iba a poder ayudar? Su pie, hermano, sin calzado. Solo acuérdense en esos tiempos de ustedes, hermanos. Los niñitos jugando, hermano. ¿A poco andaban con calcetines buenos, de marca, hermano? No. Yo llegué a ver eso, hermano. Yo daba clases en las comunidades pequeñas.
Los niños no tenían, yo les decía, la señora, manden sus niños con sus calcetines porque en la escuela hace mucho frío. Ustedes saben que allá donde yo vivo es muy frío. Yo creo que llegaba hasta 40 grados, hermano, frío. Y no había calefacción. Y frío. No había luz porque eran pueblos pequeños donde me mandaban a mí con una vela. Y los niños temblando así. Y yo le digo, dígale a su mamá que les pongan calcetitas a las niñas, los niños también. Es que no tenemos. Y yo le hablé con los papás, yo todavía, ¿por qué no los mandan con calcetines? Digo, es que no tenemos. Los que tenía están mojados porque no ha salido el sol. Entonces yo decía, ¿qué hago? Estos niños los ponía a correr, vamos a correr para calentarnos, ¿verdad? Porque también tenía yo frío. Pero, o sea, imagínense, yo llegué a ver eso, yo creo que ustedes también, hermanos. No es que los ofenda, pero son mayores que yo. Pero yo llegué a ver eso, yo llegué a sus piecitos, no había. Entonces ahora sí, ahora vamos a la época de Mefiboset. Vivía, todo su pie territa, hermano. Allí pegado, porque usted cree que iba, si apenas nosotros nos bañamos una vez al día, hermano, ¿usted cree que ese joven se iba a bañar 2 veces al día, cada rato? Porque ¿quién le iba a llevar? ¿Quién le iba a llevar eso? Todo greñudito, todo sucio, creció así. Cuando todos pensaban que iba a ser a lo mejor el siguiente rey, cuando el papá muriera, cuando su papá Jonathan muriera también y dijera, pues yo seré el rey. A lo mejor la gente, no él. Pero entonces nosotros vemos, hermanos, que se vio solo, sin familia, derrotado por su familia que fue el rey, y fue a vivir allí Lodebar, vivir sin no tener esperanza y vivir solo, una desolación. Y me imagino que sí conocía de Dios, porque acuérdense que en esa época a su abuelo lo había escogido, habían hecho oración, y hasta el abuelo llegó a profetizar porque tenía temor de Dios también, que desobedeció es otra cosa, pero conocían de Dios, se escuchaba de Dios. Ahora David en ese momento hablaba mucho de Dios porque conocían, y entonces de cierta forma Mefiboset sabía de Dios. No sabemos qué tanto adorador era, pero él sabía que había un Dios poderoso y grande y majestuoso. Que él llegó a decir, Señor, mira, yo creo que él llegó a decir, Señor, mira, tus caminos son diferentes a mis caminos. Yo pensé que iba a vivir mejor, pero mira, Señor, ahora ¿dónde ando viviendo? Solo, abandonado. Y así vivió por años, muchos años. Él pensó que ya se iba a morir así. Y también nosotros a veces pensamos, ya tenemos años, hermano, pensando que así es nuestra vida, que no va a haber cambio. Crecí, ¿quién me va a poder ayudar? Pero había una promesa. Entonces ahí nosotros vemos, hermanos, que un día, ya pasaron años, muchos años, el rey David pues como que estaba no tenía nada que hacer y habrá alguien que pueda hacer algo por la descendencia de esa. No, pues tú ya sabes que mataron a todos los hijos, no hay nadie. Pero vamos a abrir nuestra Biblia ahí en 2 Samuel capítulo 9. Segunda de Samuel 9, versículo 1. Dice allí como tema, bondad de David hacia Mefiboset. Hijo de David, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey dijo, ¿eres tú, Siba? Y respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado a alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Siba respondió al rey, aún queda el hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa